Buenas tardes a todos y muchas gracias al doctor Enrique Domínguez por la invitación y a la Fundación que preside en el mismo sentido. Y después también reseñar que me siento un poco agobiado por la presentación, por cuanto, pues bueno, algunas cosas son ciertas, otras casi lo pondremos en mito, la unidad de reproducción asistida del CHUS, que si no le falta algo de pintura, le falta un filtro y esperemos que efectivamente antes de que empiece el verano estemos en verdadera actividad. Eso no quiere decir que no sea un tema que, independientemente de que en algunos aspectos de su práctica clínica no tenga una práctica directa, sí he revisado y sí estamos en constante actualización del mismo. El tema o la presentación de una ponencia en un ámbito como este requiere el encontrar un equilibrio entre lo que debe ser un acto divulgativo y el transmitir una serie de conocimientos al menos básicos. Y yo me sentiría muy satisfecho si el resumen fuera que ustedes tuvieran una idea clara de lo que se puede hacer en reproducción, que es casi todo. Otra cuestión es lo que se debe de hacer desde el punto de vista legal, que es un límite, y quizá otro límite mucho más impreciso, pero quizá mucho más real, que es el límite ético. Y sin más, comenzamos y vamos a tratar de seguir ese esquema en la exposición, hablar de aquellos conceptos básicos en reproducción asistida, la importancia sanitaria que tiene o deja de tener el problema, lo veremos, las técnicas de reproducción asistida de que disponemos, el entorno legal en el que nos movemos y qué es la realidad y qué son una serie de creencias o de afirmaciones que probablemente se hacen con una cierta gratuidad y que metemos en ese epíteto de los mitos. Conceptos básicos. Esterilidad es la imposibilidad para lograr un embarazo e infertilidad la imposibilidad para conseguirlo. Son dos términos similares, pero no exactamente concurrentes y desde el punto de vista, sobre todo del tratamiento, van a tener un enfoque completamente distinto. La reproducción fisiológica es aparentemente muy sencilla. Se necesita una pareja heterosexual, no para la reproducción asistida, sí para la reproducción natural. Tienen que darse la unión de unos gametos que lo van a hacer a nivel de la trompa, el óvulo y el espermatozoide que asciende a través de la misma, una implantación a nivel de la pared uterina, un desarrollo del embrión y el nacimiento. Es decir, eso es lo que es la reproducción fisiológica que todos conocemos y veremos que la vamos a alterar desde el principio hasta el fin cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida. Cuando hablamos de reproducción asistida, muchos autores se fijan o la determinan únicamente en este aspecto, técnicas de reproducción que implican el manejo de gametos o embriones, pero en realidad yo creo que es más exacto este conjunto de técnicas que tratan de resolver algún problema de esterilidad, por cuanto, aunque no son muchas, no son la mayoría, pero veremos alguna, como es la inducción de la ovulación, que no llega a esa manipulación directa, entendiendo como tal el contacto directo entre el profesional médico o biólogo y el gameto. Importancia sanitaria del problema. Si estamos hablando de un problema de reproducción, evidentemente, desde el punto de vista de repercusión, la mayoría o la más importante sería aquella que limitase la natalidad. Eso no es cierto. Es decir, la natalidad crece a nivel mundial, parece que se está estabilizando, pero lo que es la población mundial sigue creciendo. La despoblación no es tal. Estos cartogramas son muy demostrativos y demuestran un mundo hecho, en este caso, en función de lo que vive en cada sitio, del número de habitantes. Es decir, hay una distorsión importante en el mismo, pero la globalidad es creciente. Problema demográfico, probablemente puntuales en unos países, pero son problemas que son completamente opuestos si los vemos en esta zona del mundo o si los vemos en esta de aquí.
En uno es el envejecimiento, en otro una población juvenil explosiva. Por ello, yo creo que el problema de la reproducción es fundamentalmente un problema de personas. Es decir, es tratar de resolver la situación de una pareja o un individuo, porque en el momento actual nuestra legislación así lo permite, que tiene un deseo genésico. Que, vuelvo a insistir, no es un problema sanitario o no lo podríamos considerar como tal en el sentido de repercusión global, pero sí, desde ese punto personal, creo que es enormemente trascendente. Tiene una importancia sanitaria, es decir, afecta al 15% de las parejas. Por definición, como dice Sperov, entre el 15 y el 20% de las parejas no habrán concebido al cabo de un año, año y medio, dependiendo del parámetro que utilicemos, y por tanto entrarían dentro de la calificación médica de pareja o individuo con un problema de esterilidad. Evidentemente, en ese gran saco va a haber simplemente retrasos en la fertilidad o su fertilidad y problemas trascendentes y graves. La incidencia es creciente en los países desarrollados. Se cree que fundamentalmente por dos problemas. Uno, o mejor dicho, tres. Uno, que es el retraso en la edad de la primera gestación y todo el entorno social en el que eso se da. Y en segundo lugar, quizá por un incremento en determinadas enfermedades de transmisión sexual que pueden conllevar una alteración en la vía genital. También hay algunos factores en relación con lo que entenderíamos como mundo desarrollado, como son determinados hábitos de vida y alimentarios que producen, o que se está viendo, que producen una deficiencia en el desarrollo de los gametos, espermatozoides, está perfectamente estudiado. Y otro dato importante son los altos costos que tiene el tratamiento, y eso sí tiene importancia sanitaria. Y tiene altos costos psicológicos, tanto para la pareja que no logra el embarazo, como para aquella pareja que se introduce en las técnicas de reproducción y lo alcance o no, va a suponer una situación, un tiempo de estrés enorme, agudo, que durante mucho tiempo hizo y sigue siendo recomendable que estas unidades de reproducción asistida tengan apoyo psicológico para el manejo de estos pacientes. Y, desde luego, los costos económicos de los procedimientos que, a medida que aumentamos la eficacia, generalmente unido también a un aumento en la complejidad, los costos se incrementan. Técnicas de reproducción asistida, como ven ustedes, hay un montón: inducción de la ovulación, inseminación conyugal, fertilización in vitro, GIFT, Gamete and Intrafallopian Transfer, lo que es la microinyección, el diagnóstico preimplantacional, el screening preimplantacional, la clonación. Lo pongo en esta otra columna no porque sean más complejos o diferentes, sino porque estos otros tienen otras connotaciones. Entra al menos un tercer elemento en liza. Estamos hablando de semen de donante, de ovodonación, de embriodonación, de útero subrogado y los relacionados con la criopreservación, ya sea de gametos, menos problemática, óvulos y espermatozoides, o la criopreservación de embriones, que nos soluciona unos problemas, pero vuelve a plantear nuevos problemas a la hora del manejo de ese, vamos a llamarlo, remanente del proceso de fertilización in vitro. La inducción de la ovulación, vamos a hacer un pequeño repaso por ellos, consiste en la administración de sustancias que favorecen la ovulación. Este es el desarrollo normal de un óvulo fisiológico. Tratamos de lograr desarrollos monofoliculares como los que existen en un ciclo normal, es decir, la mujer habitualmente ovula con un óvulo único, como se ve aquí, es la liberación del óvulo por vía laparoscópica, y eso es lo que hace que en la mayoría de los casos tengamos un embarazo con embrión único. Si hay multiovulación, como en este caso, véanse el número de folículos,
podemos ir hacia embarazos múltiples. Que quede claro que esta multiovulación la vamos a provocar intencionadamente en algunos procedimientos, como es en casi todos los de fertilización in vitro. Y se va a utilizar aisladamente en aquella mujer cuyo único problema es la no ovulación, o unida como base en cualquiera de los otros tratamientos. Inseminación artificial con semen conyugal o de la pareja. Consiste en la obtención de semen. Se trata en el laboratorio lo que se llama capacitación para extraerle determinadas sustancias que inhiben su motilidad y su capacidad de permear al óvulo. Se deposita a nivel uterino y habitualmente lo hacemos sobre un ciclo estimulado. ¿Qué estamos haciendo? Hacer que salte barreras, vaginal, cervical, ponerlo en la mayor proximidad del óvulo. Tenemos que llegar a esto, que es la penetración del espermatozoide sobre la corteza, sobre la membrana ovular, y aquí vean que habitualmente lo hacemos sobre un ciclo inducido, pero en este caso, a diferencia del que veíamos antes, estamos ya en el límite de hacerla o no hacerla. Tenemos 3 óvulos, una vez que nosotros colocamos el semen aquí, los espermios, no sabemos si van a fertilizar 1, 2, 3 o los que hubiera. Ese es evidentemente la gran problemática de esta técnica y que tiene que tener las trompas permeables. La fertilización in vitro, quizá el más llamativo, el más conocido, el más revolucionario. Habitualmente se hace sobre un ciclo inducido, es decir, va a haber más de un folículo para poder recuperar más óvulos. Los primeros intentos que se hicieron hace ya 32 años, es decir, no estamos hablando de una técnica novedosa, hace 32 años, se hicieron sobre ciclo espontáneo que dificultaba mucho la realización. Se obtienen óvulos, es decir, se estimula la ovulación, se obtienen óvulos, se obtiene semen, en un laboratorio se reúnen, se ponen en contacto, ahí se va a producir la fecundación, vamos a tener un embrión que vamos a transferir. Aquí están viendo un óvulo rodeado por espermatozoides, aquí ven embriones en diversa fase de desarrollo que vamos a transferir a la cavidad uterina en determinados momentos. Podemos transferir con 8 células, blastocistos, etcétera, con ventajas e inconvenientes dependiendo de la elección de uno u otro momento, que son aspectos técnicos que no vienen al caso. Como les digo, la fertilización in vitro no es ninguna novedad. Fue novedad en 1978, salió en todas las revistas, y aquí están Edward y Steptoe, que fueron los Steptoe el clínico, era un laparoscopista, y Edwards un biólogo. Los dos desarrollaron la técnica, y vuelvo a insistir que no es una cuestión novedosa. Aquí tenemos ya a la tercera generación. Y esto le llevó a que le dieran el premio Nobel en el 2010. Una cosa rara, 32 años después de hacer el descubrimiento. ¿Y por qué? Porque volvemos a entrar en el mundo del conflicto ético, religioso, legal, etcétera. Siguen teniendo opiniones de este tipo, es decir, el Karolinska le da el premio por el hito en la medicina, el cambio que supuso en la reproducción, y en el que en el momento actual haya más de 4 millones de niños a nivel mundial nacidos por técnicas derivadas de la fertilización in vitro. Pero sigue habiendo opiniones que otorgar el premio Nobel ha sido una decisión populista que no ha tenido en cuenta el impacto ético de esas técnicas. Es decir, que eso va unido siempre a todas estas técnicas. Fíjense ustedes, si va unido, que este ha sido el prototipo de la mejoría, entre comillas. 8 años después, en Estados Unidos, en California, Richard Ash diseña un nuevo método que es la transferencia tubárica de gametos. Lo que se hace en este caso es transferir en la trompa el óvulo y el espermatozoide. Es decir, en vez de en la placa que teníamos aquí en la diapositiva anterior,
actúa de incubador natural la trompa. Esto